La leyenda de Coyolxauhqui y Huitzilopochtli. Este relato describe una batalla cósmica ocurrida en el cerro de Coatepec. 1. El conflicto. Coyolxauhqui, la hija mayor de la diosa madre Coatlicue, se enfureció al enterarse del embarazo milagroso de su madre, causado por una bola de plumas. Lideró a sus 400 hermanos, las estrellas Ocenzohuitznaua, para asesinarla. El nacimiento guerrero. En el momento del ataque, Huitzilopochtli nació completamente armado con la Xiuhcoatl, serpiente de fuego. Decapitó a Coyolxauhqui y arrojó su cuerpo cerro abajo, donde quedó desmembrado. Significado astral. Esta lucha simboliza el amanecer. Huitzilopochtli, el sol, dispersa a las estrellas y derrota a Coyolxauhqui y la luna, para que comience el día. 1, 2, 3, 4, 5. Rituales y creencias en los eclipses. Para los mexicas, un eclipse era un evento aterrador conocido como Metzlicualo, la luna es comida, interpretado como una batalla celestial donde un monstruo intentaba devorar al astro. 1, 2. Protección de embarazadas. Se creía que la oscuridad del eclipse podía comerse al bebé. Las mujeres encintas se colocaban un pedernal, cuchillo de piedra, en la faja para evitar que sus hijos nacieran con malformaciones como el labio leporino. Acción colectiva. Para ayudar a la luna a vencer, el pueblo hacía un ruido ensordecedor gritando y golpeando instrumentos para asustar a la entidad que la atacaba. Sacrificios especiales. En momentos críticos de eclipses solares o lunares, se llegaban a realizar sacrificios de personas albinas para ofrecer su pureza a los dioses y revitalizarlos. 1, 2, 3, 4, 5. El conejo en la luna. Además de la diosa guerrera, existe el tierno mito de Quetzalcóatl y el conejo. El sacrificio. Se cuenta que el dios Quetzalcóatl, hambriento tras un largo viaje, fue auxiliado por un pequeño conejo que se ofreció a sí mismo como alimento. Inmortalidad. Conmovido por su nobleza, el dios elevó al conejo hasta la luna y estampó su figura en ella para que su sacrificio fuera recordado por siempre, explicando así las manchas que vemos hoy.